Hola, muy buenos días. Mi nombre es Atzintli Martínez Ramírez. Soy reumatóloga de adultos. Me pidieron que les diera una plática al respecto de los medicamentos más usados en el tratamiento de lupus, los principales beneficios y algunos de sus efectos secundarios, porque siempre es importante primero tener información certera al respecto de su tratamiento, sobre todo para que se sientan seguros al respecto. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera pedirles una disculpa por no estar presencial. Tenía una actividad académica que se empalmaba en horarios, pero bueno, al final dejaré mis datos de contacto para cualquier situación. Estaré siempre a su disposición en el sentido de la información que se requiera. Sin más, entonces, vamos a empezar con una introducción muy breve en donde tendremos que pensar en qué es el lupus. El lupus es el máximo ejemplo de una enfermedad que no solo ataca un órgano, sino diversos órganos, muchas veces de manera simultánea, en donde, bueno, afortunadamente algunas de las manifestaciones no serán graves, pero desafortunadamente también otras serán graves. Es decir, se define como una enfermedad multiorgánica. No es nada más un órgano el que se lesiona, sino que existen diversas áreas de lesión, desde el sistema nervioso central, la piel, nivel renal, cardíaco, pulmonar, articular, etcétera. El lupus es multiorgánico. Es una enfermedad crónica, por lo tanto, tenemos que entender que una enfermedad crónica es algo que no se va a quitar, no se cura, y por ende tendremos que estar en tratamiento todo el tiempo. Es una enfermedad de origen autoinmune. Esto es, nuestro sistema inmunológico está diseñado de manera normal para protegernos de los agentes que nos hagan daño, llámese hongo, virus, bacteria. El sistema inmunológico va a encargarse además también de eliminar las sustancias de desecho de manera natural. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de algo autoinmune, pues lo que estamos tratando de dar a entender es que es una enfermedad en donde el sistema inmunológico, lejos de defendernos, nos puede atacar. Y atacando a través de la secreción de diferentes sustancias de inflamación y activación de diferentes células o grupos celulares que van a ir lesionando de manera paulatina, pero sí crónica, insisto, no se quita, diferentes órganos en nuestro cuerpo. Es una enfermedad de difícil diagnóstico, eso también es importante que lo reconozcamos, puesto que las manifestaciones, al ser tan diversas, tan diferentes, porque además no todos los pacientes con lupus empiezan igual, no todos los pacientes con lupus tienen las lesiones en la piel características. Entonces, es un diagnóstico que desde la clínica es difícil identificarlo. Y esto es importante porque muchas veces los pacientes pueden iniciar con algunas manifestaciones clínicas de la enfermedad, no muy claras, tampoco las más comunes, y puede pasar un periodo muy largo, a veces incluso de años, hasta que podamos llegar al diagnóstico específico. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque tener un diagnóstico específico nos va a poder orientar a un tratamiento. Si no tenemos un diagnóstico específico, también vamos a estar dando tumbos en el tratamiento. Y como vamos a hablar de medicamentos, pues es tener certeza de cuál es el diagnóstico para tener también certeza de cuál es el tratamiento que vamos a emplear. Siendo esta una enfermedad de múltiples órganos de afección, pues entonces vamos a tener que aprender que el lupus también va a tener un tratamiento multidisciplinario. Si bien quien orquesta la dirección del tratamiento va a ser el reumatólogo, su reumatólogo o reumatóloga, bueno, pues también tendremos que tener a la mano el apoyo de otras múltiples áreas como son dermatología, neumología, cardiología, neurología, o sea, diferentes áreas que nos vamos a dar soporte, apoyo, eh, vamos a estar en vigilancia, habrá algunas condicionantes no propias de las manifestaciones de lupus, pero sí vigilancia por algunas áreas, por el tipo de tratamiento que estamos utilizando o por las consecuencias, complicaciones, efectos adversos, no deseados, ¿verdad? Pero presentes, dependiendo también no solo de la enfermedad, sino también del tratamiento.
Por lo tanto, el lupus representa un reto en todos los aspectos, un reto para nosotros como sus clínicos tratantes, pero también un reto para el paciente, porque ojalá el paciente pudiera a veces decirnos, empecé claramente con esto, pues no, ¿verdad? Es difícil que el paciente de pronto tenga a veces claridad de cómo empezó. Él solo sabe que se siente mal. ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezó? Pues esa va a ser nuestra tarea. Nuestra investigación clínica empieza desde empezar a hacer un adecuado cuestionamiento ordenado, estructurado, incluso por órganos y sistemas, que nos puede orientar hacia la sospecha diagnóstica. Y a partir de que tengamos una sospecha diagnóstica de lupus, tenemos que ser súper presurosos para establecer un tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento oportuno va a cambiar por completo el pronóstico de nuestros pacientes. Es muy diferente tener a un paciente al cual tempranamente iniciamos con un buen tratamiento a aquel que va a estar atendido por médicos no especialistas o incluso por algunos charlatanes que solamente van a retrasar el diagnóstico de la enfermedad y pueden incluso empeorar el pronóstico, porque si no empezamos pronto con un tratamiento adecuado, sí puede haber complicaciones secundarias de por vida. Y eso es algo que nosotros tenemos siempre que considerar. Muy bien, entonces decimos es una enfermedad multiorgánica. El lupus se puede manifestar en cualquier órgano de nuestro cuerpo, desde el cabello, perdiendo áreas de cabello, y eso se llama alopecia, la piel con sus múltiples manifestaciones, unas más agudas, unas más crónicas, unas intermedias en tiempo que se llaman subagudas, manifestaciones pulmonares. A veces hay pacientes que me dicen, y además tengo tos. Ay, ¿desde cuándo? Desde hace un año. Y entonces investigamos y ya tenemos lesión pulmonar por lupus que no se habían diagnosticado. También es importante reconocer que no existe un orden de aparición de los síntomas. No es que todos los pacientes con lupus primero empezaron la piel, después empezó lo articular, después se fue al pulmón. No, en realidad no existe un orden de aparición de los síntomas. Existen algunos síntomas que son más frecuentes. Por ejemplo, las lesiones en la piel suelen ser lesiones muy frecuentes presentes en la mayoría de los pacientes, pero no por ello significa que vamos siempre a encontrar al paciente que inicia con manifestaciones dérmicas. Puede nunca tenerlas y haber debutado con manifestaciones renales. Puede que un paciente debute con un problema hematológico o que haya sido un hallazgo, ¿no? Hay pacientes que de pronto nos debutan con baja de plaquetas y eso se define como trombocitopenia. Y al estar estudiando esa trombocitopenia de probable origen autoinmune, vamos empezando a juntar ciertos criterios clínicos que van a darnos finalmente el diagnóstico de un lupus. Entonces, volvemos a lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. El diagnóstico no es fácil porque además las cosas no vienen ordenadas. Las manifestaciones pueden ser muy diversas. Pueden haber manifestaciones leves, como son las manifestaciones de la piel o las manifestaciones articulares, que afortunadamente no ponen en riesgo la vida. Pueden ser muy aparatosas. Hay lesiones en la piel que son sumamente aparatosas o que pueden dejar secuelas muy importantes. Por ejemplo, la lipodistrofia en la piel puede dejar lesiones muy aparatosas, muy impresionantes. Evidentemente eso lastima la autoestima de los pacientes, pero afortunadamente no pone en riesgo su vida. Las manifestaciones articulares, por muy incómodas, incapacitantes, dolorosas, limitantes que puedan ser las actividades articulares, afortunadamente son manifestaciones que no ponen en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, también existen manifestaciones graves y todas las manifestaciones graves se definen así porque pueden comprometer la vida del paciente. Eso es muy importante que lo tengamos en consideración, porque las manifestaciones graves son aquellas que nos obligan incluso a un manejo multidisciplinario intrahospitalario
Y también tener en consideración que no todos los lugares, no todos los hospitales, no todas las clínicas tendrán los elementos para dar una atención adecuada, pronta, oportuna a los pacientes que tienen una manifestación grave. Los pacientes pueden iniciar, pueden debutar con manifestaciones leves, perfecto, pero también pueden debutar con manifestaciones graves. A veces tratamos de manera rápida, con todo el arsenal terapéutico posible, manifestaciones graves, a veces sin un diagnóstico específico de lupus. Y lo vamos a tener que hacer porque está poniendo en riesgo la vida de nuestros pacientes. Siendo así, también podemos hablar un poquito y brevemente del pronóstico. Lo que la literatura nos demuestra y los estudios nos demuestran, no solo en México, sino también en el mundo, es que aquellos pacientes que tienen manifestaciones leves tendrán evidentemente un mejor pronóstico. Tendrán además la oportunidad de utilizar menos cantidad de medicamentos y en dosis más bajas. Sin embargo, los pacientes que tienen manifestaciones graves, tanto en el debut como en cualquier etapa de su vida como paciente lúpico, van a empeorar su pronóstico por varias condicionantes, porque las manifestaciones graves pueden dejar secuelas importantes en el órgano afectado. Pensemos, por ejemplo, a nivel renal o a nivel pulmonar o a nivel neurológico. Y además vamos a tener que echar mano de diferentes tratamientos, múltiples tratamientos, a veces varias combinaciones que pueden irnos agregando daño estructural a diferentes órganos de nuestro cuerpo y que, bueno, al final del día van a ser una suma de daños que van a poner en riesgo a la larga la vida, la salud de nuestros pacientes. Entonces, el pronóstico es evidentemente más reservado o nos va a poner al paciente en un estado siempre delicado o grave cuando tenemos estas manifestaciones severas de la enfermedad. Y entender que es así. No hay que vivir con miedo frente a esta enfermedad llamada lupus, pero sí hay que vivir muy atentos, conociendo, reconociendo nuestro cuerpo, sus manifestaciones, para que podamos siempre estar pendientes y atender cualquier cambio de manera oportuna para acceder prontamente al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento entonces, doctora? Bueno, pues hay que entender que el lupus no tiene un tratamiento único, porque va a ser dependiente del órgano que se esté lesionando. Entonces, es bien importante también entender en qué momento de la enfermedad estamos. Es un momento en el que debuta con una manifestación grave y tenemos que hacer rápidamente que esto se calme, esto se frene para que no queden secuelas, y eso se llama tratamiento de inducción, evidentemente a la remisión, o ya calmamos el proceso más agudo, más agresivo de la enfermedad y ahora vamos a dar un tratamiento de mantenimiento. En muchas ocasiones el tratamiento de inducción no va a ser el mismo del tratamiento de mantenimiento. Algunos medicamentos sirven para ambas etapas de la enfermedad. Algunos se utilizan más en el tratamiento de inducción a la remisión, como lo veremos más adelante. Y algo que tenemos que entender, y por favor, grábenselo, siempre el paciente con lupus siempre va a tener algún tratamiento y siempre lo vamos a tener en vigilancia. Es sumamente importante que nosotros seamos capaces de transmitir esa seguridad a nuestros pacientes, porque muchas veces sucede que regresa a la consulta nuestro paciente y nos dice, como ya me sentía bien, me lo dejé de tomar, pero ahora me siento mal. No, el tratamiento es crónico, el tratamiento es para siempre. En la medida de lo posible, trataremos como reumatólogos dejarlos con la menor cantidad de medicamentos, pero siempre vamos a estar bajo tratamiento y vigilancia. El tratamiento se tiene que hacer de manera individual.
nunca va a ser igual para el paciente A, para el paciente B o para el paciente C. Va a depender siempre de la actividad de la enfermedad, es decir, en qué momento estamos, bajo un proceso agudo, grave, agudo, pero con manifestaciones leves, o estamos en una etapa en donde afortunadamente podemos empezar a reducir medicamentos. La otra cosa que a veces no queremos discutir, no queremos ver, pero tenemos que platicarlo, es la disponibilidad y acceso a los fármacos. No todos los pacientes tienen la posibilidad económica de acceder a ciertos medicamentos. A veces las instituciones públicas tampoco tienen los tratamientos. Y a veces pues tenemos que tomar decisiones de lo que haya, para lo que alcance, y es una realidad triste, pero es una realidad a la que nos enfrentamos todos. La otra condición es que hay que vigilar la toxicidad de ciertos fármacos. Todos los medicamentos, hasta una simple aspirina, va a tener efectos adversos. Pero específicamente en los medicamentos que utilizamos en las enfermedades autoinmunes, tenemos que estar siempre cautelosos de los efectos adversos relacionados con la toxicidad. Si es necesario, podemos reducir dosis del medicamento que nos está generando algún problema o incluso suspenderlo de manera temporal o en algunos casos suspenderlo de manera definitiva. Lo que tenemos como meta, como objetivo, es hacer que la enfermedad se duerma. Y al dormir a la enfermedad, al entrar en remisión, tratar de reducir la cantidad de fármacos que nuestro paciente toma, principalmente cuando estamos usando esteroides, tratar de retirarlos lo antes posible. Pero a veces no es tan fácil. Brincar de la teoría del mundo ideal a lo que realmente enfrentamos como reumatólogos y ustedes como pacientes es un mundo de diferencia. Y esto es importante porque nosotros tenemos una formación en donde lo primero que tenemos claro es que nunca vamos a dañar a nuestro paciente. Por increíble que parezca y por impactante que pueda ser la descripción de un medicamento, nunca estaremos dispuestos a lastimar a nuestros pacientes, porque nosotros como médicos siempre haremos todo por cuidarlos. Por eso, no hay que tenerle miedo al tratamiento. Hay que hablar con nuestro médico, resolver nuestras dudas, quitarnos los tabús y poder decir, tengo miedo porque leí tal cosa, tengo miedo porque me dijeron tal otra. Doctor, entonces nunca podré ser mamá. O doctor, me voy a poner verde, azul o morado. No importa cuál sea la duda, si es algo muy complejo o es algo muy simple. Nosotros estamos siempre capacitados para cuidarles y jamás indicaremos algo que les haga daño. Bueno, así como estamos platicando, pues tenemos que entrar en materia. Y aunque no es un tratamiento farmacológico, yo creo que el tratamiento o una parte fundamental del tratamiento, pero también un poco bastante menospreciado, es el uso del bloqueador y la pantalla solar, dado que el sol pues es el enemigo. ¿Por qué es el enemigo? Porque la exposición a la luz solar puede desencadenar un brote de lupus. El sol lastima las celulitas de la piel. Estas celulitas lesionadas o incluso muertas no alcanzan a eliminarse porque ya quedamos que nuestro sistema inmunológico está fallando y entonces esos residuos en la pielecita empieza a despertar al sistema inmunológico porque se pierde la tolerancia a estas células muertas o desechos de las mismas y entonces despierta el ataque de lupus. Entonces, aunque no es un medicamento, yo quiero decirles que lo primero que tenemos que hacer es saber usar nuestro bloqueador de pantalla solar y usarlos siempre. De hecho, deberíamos usarlo todos, hasta los pacientes sanos.
Empecemos ahora sí con los fármacos. Los glucocorticoides o esteroides son la piedra angular en el tratamiento de lupus. Generalmente los vamos a utilizar en las etapas más agudas, cuando el paciente inicia, sobre todo con manifestaciones graves, y entonces se van a tener que emplear en dosis altas. A veces tendremos que emplear incluso vías intravenosas para alcanzar la dosificación alta que necesitamos para frenar la actividad debutante de una manifestación grave. Por ejemplo, en las nefritis lúpicas, por ejemplo, en las neumonitis lúpicas, por ejemplo, en las crisis convulsivas derivadas del lupus. Sin embargo, hay que también ser correctos al decir que se pueden emplear en cualquier etapa de la enfermedad. En muchas ocasiones hay pacientes, por ejemplo, con algunas manifestaciones en la sangre, por ejemplo, cuando bajan las plaquetas, que esto se llama trombocitopenia, que vamos bajando la dosis de esteroide y también van bajando las plaquetas. Y entonces nos damos cuenta que no es tan fácil, que tendremos que dejar el esteroide otro ratito y otro ratito y otro ratito. Y cuando nos damos cuenta, ese paciente puede llevar meses o años dependiendo del esteroide llamado prednisona, porque se lo quitamos y entonces bajan estas celulitas llamadas plaquetas. Entonces, sí es importante reconocer que el uso no solamente va a ser en la etapa aguda y grave, sino también en el mantenimiento. Y en el mundo ideal, pues lo ideal es no usarlos a largo plazo porque tienen muchos efectos adversos. Sin embargo, a veces no es tan fácil retirarlos. Siempre que usemos corticosteroides, vamos a estar al pendiente de nuestros pacientes de manera integral, dado que existen una diversidad de efectos adversos relacionados a ellos. Pero antes de llegar a lo malo, hablemos de lo bueno. ¿Cuáles son los beneficios de los glucocorticoides? Primero, son rápidos. Son de los medicamentos en donde vamos a ver una acción muy pronta para la mejoría de los síntomas. Ahí vemos en esta imagen cómo el paciente dice, ya tengo mi esteroide, me dieron mis bolos, ya me siento mejor, ya puedo continuar mi tratamiento fuera del hospital, puedo continuar en casa. Por lo tanto, los esteroides reducen los tiempos de hospitalización y, como les mencionaba hace un momento, son la línea inicial de tratamiento frente a las manifestaciones graves. Entonces, casi son los héroes de la película, pero no pueden ser para siempre. ¿Por qué funcionan? Pues porque reducen la inflamación y reducen también el dolor. ¿Cómo lo logran? Suprimiendo la actividad del sistema inmune. Pueden usarse por diversas vías. Generalmente la vía intravenosa es para uso hospitalario frente a manifestaciones graves, pero también podemos utilizarlo en el tratamiento de mantenimiento vía oral o en algunas manifestaciones dérmicas leves se puede utilizar también de manera tópica, es decir, untadito. Los dermatólogos nos darán las indicaciones específicas porque nunca se deben usar de manera crónica. Tenemos una situación desafortunada en nuestro país. Los esteroides se venden a libertad. Sin presentar una receta pueden acceder a cualquiera de ellos y eso es terrible porque tenemos muchos pacientes con efectos adversos relacionados a los esteroides. Y aquí hay una imagen de aquella cantante que, bueno, tiene ella lupus y en algún momento por la necesidad o el requerimiento del uso de glucocorticoides, pues desarrolló esta carita redonda con un incremento notorio en su peso corporal que se define como síndrome de Cushing. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros. No es que queramos hacerle daño al paciente, sin embargo, tenemos que reconocer que el uso crónico de los esteroides nos favorece en problemas graves de obesidad y obesidad que a veces es bien difícil de corregir. Desarrollamos un síndrome que se llama síndrome de Cushing, en donde hay un depósito de tejido graso y aumento del mismo en diferentes áreas, pero particularmente en nuestra carita y en la zona dorsal alta,
de tal forma que podemos desarrollar esa carita que se define como cara de luna llena, y una jorobita que es suave porque es tejido graso en la parte alta de la zona dorsal. Pero también predisponen al desarrollo de diabetes mellitus y también otras enfermedades como es la hipertensión arterial. Favorecen también la aparición de infecciones, sobre todo algunas oportunistas, como son algunas neumonías, lesiones frecuentes en la piel, como son la presencia del herpes virus. De manera crónica, los esteroides pueden favorecer el desarrollo de osteoporosis y el riesgo de fractura en gente joven, porque, insisto, se utilizan muchas veces desde etapas muy tempranas de la enfermedad. Existen infinidad de otros efectos adversos relacionados con los esteroides. Y pongo aquí unas cuantas flechitas por aquellos que son pues visualmente más críticos para nuestros pacientes, como son las estrías pigmentadas, ¿no? Que a veces esto merma mucho la cuestión de la autoestima en nuestros pacientes, dado que esas lesiones no desaparecen. En otros sistemas podemos tener alteraciones importantes como es la úlcera péptica, incluso llegando al sangrado digestivo. A nivel ocular podemos desarrollar catarata o glaucoma. Y esto es muy importante porque hay pacientes que cuando reducimos o quitamos el esteroide puede mejorar su capacidad visual, pero hay muchos que no la recuperan. Además, a nivel muscular hay una debilidad generalizada por pérdida de las fibras musculares. Y además hay un aumento en la destrucción muscular, de tal forma que nuestros pacientes tienen incluso una complexión diferente cuando tienen un abuso de esteroides, siendo su carita redonda, como mencionamos hace un momento, una gran cantidad de grasa visceral en la parte central de nuestro organismo, pero tendremos piernas y bracitos delgaditos con músculos débiles o atrofiados. Por otro lado, también existen ciertos cambios neuropsiquiátricos como es la ansiedad. Decíamos el riesgo de infección y en algunas otras cuestiones también tenemos el riesgo aumentado de trombosis, como es la trombosis venosa profunda. Por lo tanto, no son medicamentos que se deban emplear a la ligera y es una preocupación constante que sean de venta libre. En otra línea terapéutica están los antimaláricos. Los antimaláricos son medicamentos de efecto antiinflamatorio porque inhiben la acción de los leucocitos o glóbulos blancos. Y al disminuir su acción, va a disminuir la producción de diversas sustancias inflamatorias. Además, también tienen un efecto antitrombótico porque van a disminuir la agregación de las plaquetas. Importante, y quiero mencionarlo, que el tabaco va a disminuir el efecto de los antimaláricos. Por eso es que no debemos fumar. No, nunca, nunca cigarro, nunca. La diferencia de los antimaláricos y a partir de aquí cualquier otro tratamiento que estaremos hablando es que la respuesta no es inmediata. Vamos a alcanzar una eficacia máxima al mes e incluso hasta los 6 meses después del tratamiento continuo. Y esto lo quise mencionar no solo para los antimaláricos, sino para los otros medicamentos que vamos a ver, porque no podemos estar esperanzados que en 15 días ya vamos a estar bien. Esto es lento, porque estamos cambiando y estamos luchando contra un sistema inmunológico que está desordenado, respondiendo de manera agresiva a lesionando a nuestro organismo. Entonces, lo importante de los antimaláricos, y yo diría que estos son piedra angular en el tratamiento, es que se pueden indicar en cualquier etapa del tratamiento, de la enfermedad, pero específicamente se sabe ahora que si se inician desde las primeras manifestaciones, el paciente tendrá un mejor pronóstico. Además, se pueden emplear durante el embarazo y la lactancia. Decía pues, son piedra angular en el tratamiento de lupus. Antiguamente, y estoy hablando de hace 2 siglos, se usaban básicamente para manifestaciones de la piel y articulares del lupus. Sin embargo, ahora se sabe que se puede utilizar en todo tipo de paciente.
van a reducir la necesidad de estar tomando esteroides y mejoran el control de la actividad de la enfermedad, reduciendo la cantidad de crisis de actividad de la enfermedad o haciendo que estas crisis sean de una menor durabilidad. Por lo tanto, se recomienda para todos los pacientes con lupus siempre y cuando no haya contraindicación. Es importante evitar las recaídas porque esto va a evitar el daño acumulado a los órganos y eso es importantísimo. Tenemos presencia de 2-hidroxicloroquina y cloroquina. Generalmente las dosis son las que menciono ahí, de 200 a 400 miligramos por día de hidroxicloroquina o de 150 hasta 300 miligramos al día de la cloroquina. Sus efectos en el tratamiento del lupus son diversos. Van a disminuir el riesgo de las infecciones, van a disminuir el riesgo de trombosis, como les mencionaba, el daño acumulado también va a estar disminuido. Vamos a evitar el riesgo de desarrollo de nuevas neoplasias y lo más importante es que aumentan la sobrevida del paciente. Al disminuir el riesgo trombótico, pues también vamos a mejorar todos los efectos a nivel cardiometabólico. Los efectos adversos de los antimaláricos en realidad son raros y se menciona que menos del 10% de los pacientes tendrá que suspender el tratamiento por estos efectos adversos. El más grave va a ser la toxicidad de retina y por lo tanto ese sí es una indicación para el retiro de los antimaláricos. Existen efectos adversos diversos a nivel gastrointestinal, en la piel, neuromuscular y otros tantos. Los más comunes son los gastrointestinales. Un dolor tipo cólico, la presencia de diarrea cuando se toma el medicamento, algunas ocasiones náusea que puede llegar al vómito y sensación de calambre abdominal. No puedo decir que el paciente se tiene que acostumbrar a estas manifestaciones, pero sí hay que tenerlas en consideración y explicarle al paciente. Los efectos pueden disminuir si el medicamento se administra después de un alimento. En algunos casos hay cambios en la pigmentación de la piel y eso también puede ponerlos un poquito en jaque, dado que como vemos aquí hay una pigmentación cutánea que puede manifestarse a nivel facial o en las extremidades, siendo más afectadas manos y pies. Pero existen otras manifestaciones como el exantema morbilliforme. Las manifestaciones de la piel mejoran o desaparecen en algunas ocasiones con la suspensión del medicamento. Vuelvo al punto inicial. Estas lesiones dérmicas no son indicación para suspender el tratamiento, pero es importante tenerlo en consideración. El metrotexato pues es un antimetabolito y también va a disminuir la producción de sustancias inflamatorias. Por lo tanto, va a modular nuestro sistema inmunológico y va a tener un efecto antiinflamatorio. Básicamente se va a utilizar para manifestaciones articulares, la artritis por lupus, pero también nos va a ayudar en otros tipos de lesiones, por ejemplo, en las vasculitis por lupus, y va a ayudarnos a hacer que esas lesiones sean de más rápida resolución. También es un medicamento que nos va a ayudar a reducir la necesidad de los esteroides. Tiene diversos efectos adversos. Al menos la mitad de los pacientes van a presentar al menos una reacción adversa en algún momento del tratamiento con metrotexato. Y en el 15% de los casos se va a requerir modificar dosis o suspender el tratamiento de manera definitiva. Sin embargo, hay que ser muy claros. La administración concomitante de ácido fólico puede disminuir la presencia de estos efectos adversos. Ahí en la imagen vemos la alopecia y una inflamación gingival, una enfermedad llamada estomatitis derivada del uso del metrotexato. Uno de los efectos que tenemos que estar siempre en vigilancia es la toxicidad hepática. Y esto es importante porque cuando el paciente esté tomando metrotexato estaremos haciendo vigilancia de manera seriada de las transaminasas que nos van a ayudar a identificar cuando tenemos algún efecto importante por toxicidad y poder modificar o suspender el tratamiento. Existen algunos otros efectos adversos sumamente raros, pero sí graves, como es la neumonitis por metrotexato. Vean, el porcentaje es muy poquito, 1 al máximo 7%
de los casos que pueden llegar a presentarlo. Y bueno, lo importante aquí es que nosotros tengamos la cautela de escuchar al paciente y siempre estar vigilando desde el cuestionario si tiene síntomas como es la tos que vaya siendo cada día más incapacitante hasta desarrollar dificultad para respirar, llamado disnea, y bueno, a partir de ahí nosotros tenemos que hacer un diagnóstico a partir de imagen o que es lo más importante, o de plano una biopsia pulmonar. Es importante que lo sepamos, le insisto, es sumamente raro, pero es importante que lo tengamos presente. El ácido micofenólico o micofenolato. Bueno, pues es un medicamento que va a inhibir a esta enzima inosina 5-monofosfato deshidrogenasa, y es importante porque esta enzima, a partir de ella depende la proliferación de linfocitos T y B. Por lo tanto, el ácido micofenólico disminuye la actividad de los linfocitos y disminuye la cantidad de anticuerpos circulantes. También tiene propiedades antifibróticas, y esto está muy importante porque nos va a ayudar a reducir riesgos de trombosis en cualquier nivel. Sus dosis son variables, puede ser desde 500 miligramos al día hasta 3 gramos por día. Es uno de los medicamentos clave frente a la nefritis lúpica y a la enfermedad pulmonar intersticial. Puede ser utilizado desde el tratamiento de inducción, el micofenolato más esteroides, pero también puede ser utilizado en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Es tan efectivo como ciclofosfamida, es lo que se menciona en las últimas revisiones, y bueno, es tratamiento de elección en pacientes con riesgo de infección o malignidad. Efectos adversos básicamente también van a ser gastrointestinales. Algunas citopenias es reducción en las cifras de ciertas células, y es lo que tendremos que vigilar con biometrías hemáticas seriadas en nuestros pacientes con este tratamiento. También hay una alteración en la función hepática que vigilaremos, y bueno, hay un alto riesgo de teratogenicidad para nuestros pacientes. Otro medicamento que también utilizaremos bastante considerando manifestaciones graves como son las renales es la ciclofosfamida. También tiene un efecto inmunosupresor y por lo tanto va a disminuir la acción de los linfocitos B y T. Se va a emplear también en la inducción. Es uno de los medicamentos pivotales, yo podría decir, en el sentido de las nefritis lúpicas, y generalmente se va a emplear de manera concomitante con esteroides. Se emplea entonces en manifestaciones graves de la enfermedad, nefritis lúpicas, miocarditis, hipertensión pulmonar, neumonitis lúpica aguda, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenias severas. Y es importante porque, bueno, vemos ahí en la imagen cómo esas celulitas verdes simulan a nuestro sistema inmunológico que están destruyendo. Vean cómo están medias deformes esas celulitas rojas, que serían los eritrocitos, ¿no? Entonces esto es una anemia hemolítica. Vamos a disminuir esa actividad de esas celulitas verdes gracias a la ciclofosfamida. La dosis es variable, puede ser desde 500 miligramos a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal. Los efectos adversos de la ciclofosfamida son mucho más diversos que los del micofenolato. También está relacionado con una disminución en la celularidad, infertilidad, riesgos de cistitis hemorrágica, es de las pocas cosas un poquito más frecuentes, de 5 al 10% de los pacientes que lo utilizan, pero también la probabilidad de infecciones como son la neumonía o reactivación de ciertas infecciones latentes. Azatioprina. Esta es una sustancia que va a disminuir la síntesis del DNA porque inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Por lo tanto, va a disminuir también la proliferación de las células de la inflamación. Nuevamente, no es medicamento rápido, se tarda de 6 a 8 semanas en que veamos su efecto, y su dosis es muy diversa, desde 50 hasta 150 miligramos por día. Principalmente se utiliza para manifestaciones hematológicas, pero no es el único lugar en donde lo vamos a emplear. Anemia hemolítica, trombocitopenia son una de las principales manifestaciones en las que se utiliza como tratamiento de mantenimiento, y también en la nefritis lúpica. Los efectos adversos son gastrointestinales, alteraciones en la médula ósea, en la función hepática y el riesgo de teratogenicidad. Por último, vamos a hablar de la terapia biológica, y existen 2 medicamentos actualmente ya aprobados
para el tratamiento en enfermedad lúpica, como es rituximab y belimumab. Pero existen una infinidad de otras sustancias que se han utilizado, que tienen reportes de caso o que están en proceso de investigación y que esperemos un mejor futuro, más opciones para nuestros pacientes. Rituximab es un anticuerpo monoclonal. Este va a disminuir la respuesta inflamatoria de los linfocitos B. Su administración es intravenosa. Estos no se hacen en cualquier lado, los tenemos que aplicar de preferencia bajo vigilancia médica en un centro de infusión. Se ha utilizado para casos refractarios, sí, en nefritis lúpica que no han respondido, por ejemplo, a ciclofosfamida, micofenolato y a dosis altas de esteroides, intentemos rituximab. Pero también en otras manifestaciones hematológicas que no son respondedoras al tratamiento convencional, como es la anemia hemolítica autoinmune, la neutropenia e incluso la púrpura trombocitopénica trombótica. También se ha empleado en neumopatía intersticial lúpica. Quiero mencionar que se utiliza como una opción cuando no ha habido respuesta. Y hay ahora algunos planteamientos en donde se pudiera indicar de manera más temprana. Los efectos adversos, bueno, desde reacciones alérgicas al momento de la aplicación, que pueden ser menores o llevarlos incluso al choque anafiláctico. Vuelvo al punto, son manifestaciones extraordinariamente raras, pero sí se presentan. Se asocia con el desarrollo de algunas infecciones por oportunistas y bueno, perdón, una manifestación grave es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Otra terapia biológica actualmente autorizada es el belimumab. Es un anticuerpo monoclonal humano. Inhibe la supervivencia y diferenciación celular de los linfocitos B. Va a bloquear la unión al receptor de las células B. Por lo tanto, va a tener un efecto antiinflamatorio, anticitotóxico muy importante. Indicado para nefritis lúpica y para manifestaciones neurológicas graves. Es sumamente importante porque es un medicamento que ha demostrado muy pocos efectos adversos. Puede haber nuevamente reacciones por infusión, algunas infecciones, aunque numéricamente se reportan menos que en el rituximab, y algunas alteraciones neurológicas por belimumab. Como conclusiones, el objetivo es poder llevar a remisión a la enfermedad, es decir, dormirla. El apego al tratamiento va a mejorar la respuesta. Ningún paciente mejora espontáneamente. La respuesta adecuada es el apego al tratamiento. Lo más importante podrá decirse es retirar el esteroide, pero si no se pueden retirar, pues entonces utilizar las dosis más bajas posibles. Importante que nos quede claro es que en casos graves o refractarios hay que considerar el uso de la terapia biológica de manera incluso temprana. No esperamos a que no responda. Ojalá se pudieran cada día emplear de manera más temprana. Lo más importante, queridas pacientes, es confiar en su médico y siempre mantener su tratamiento. Esto es una lucha de todos los días. Confío en su fuerza y confíen en nuestro cariño, en nuestro amor hacia ustedes para poderlos mantener a salvo. Dejo mis datos de contacto, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Que tengan una muy bonita sesión. Saludos a todas las doctoras presentes, mis grandes maestras y amigas, y estoy para servirles. Hasta luego.